Entre otras cosas, el presidente entrante Donald Trump ha hecho de la expulsión de millones de migrantes que han entrado ilegalmente al país el eje central de su renovación de Estados Unidos. Siguiendo el ejemplo de su vecino del sur, el gobierno de extrema izquierda de Canadá, bajo Justin Trudeau, cuyo experimento totalmente fallido de convertir a su país en el primer estado postnacionalista, espera expulsar a 5 millones de personas con permisos temporales que se espera que expiren durante el próximo año del país. Graciosamente, esperan que estos millones se vayan voluntariamente. Sí, vamos a ver cómo les va con eso. El fracaso completo y total de ambos países norteamericanos en manejar la inyección masiva de nuevas poblaciones y el creciente descontento de los ciudadanos de ambos países se ha manejado tan mal en todos los niveles que está claro que la política de siempre ya no será suficiente. Mientras que Canadá, durante una década, ha proclamado su creencia dogmática de que el fin de las naciones y el nacionalismo ha llegado y que al transformar completamente la composición de su población, de alguna manera esto es un bien moral y hace que el pueblo canadiense sea moralmente superior, ahora solo está actuando para frenar su fallido experimento nacional, basado en la economía del país, que ahora está yéndose por el caño. Estados Unidos, por otro lado, bajo el presidente Trump, no solo está viendo problemas individuales, sino que intentará una reestructuración completa del país y lo que se está promocionando como la renovación de América. Además de la inmigración, Trump está buscando, y yo sugeriría que esto podría ser potencialmente muy peligroso para su vida, limitar el alcance de las tasas de interés grotescamente infladas que cobran los bancos. También cambiar la naturaleza de la interacción de Estados Unidos con el resto del mundo a una base más transaccional. Y con la ayuda de su cercano asociado y aliado, Elon Musk, está buscando agilizar la burocracia tipo Leviatán en Washington, Distrito de Columbia. Además, dado el hecho de que Estados Unidos es quizás uno de los países menos saludables del mundo por diseño, la inclusión de Roberto Kennedy Jr. en el círculo íntimo de Trump y su ya anunciada guerra contra la Administración de Alimentos y Medicamentos, obviamente sacudirá las cosas, pero cuyos resultados ya se están viendo. Ahora, mientras la salud, limitar la usura fuera de control y por supuesto el control de la frontera son importantes para todos los estadounidenses, uno tiene que considerar algo aún mayor, la conciencia espiritual y social del país. No importa cuáles sean los problemas que Trump y sus círculos cercanos intenten rectificar o renovar, la comprensión fundamental de lo que hace a una nación, al menos durante los últimos 2 siglos, será clave para una verdadera renovación nacional. Y permítanme explicar. Consideren el conflicto actual en Ucrania. Tiene más en común con la situación actual de Estados Unidos y de Occidente en general de lo que podrían pensar. La mayoría de los antepasados de los ucranianos, tenían muy poco concepto de Ucrania o de Ucrania como nación, y lo mismo se podría decir de los siervos rusos, ya que tenían poco o ningún concepto de Rusia, ya que los zares gobernantes eran en realidad en su mayoría de origen alemán y a menudo hablaban francés en la corte. Lo que tienes que entender es que el nacionalismo moderno o la idea del Estado-nación fue creado en gran medida al menos en Europa en los siglos XVIII y XIX. Y Estados Unidos, como extensión o colonia de Europa, también estarían incluidos. De hecho, esto no es únicamente un asunto europeo. De manera similar en China, el país fue gobernado por varias dinastías extranjeras, incluyendo a los mongoles y los manchúes, lo que demuestra que la identidad nacional y la idea del Estado-nación están lejos de ser conceptos arraigados. Y este patrón también era común en toda Europa occidental. Por ejemplo, Gran Bretaña fue gobernada por los normandos después de la conquista de 1066 y más tarde por los hannoverianos, que eran de origen alemán, como el rey Jorge I, quien apenas podía hablar inglés.
España tuvo reyes Habsburgo de origen austriaco durante más de un siglo, gobernando en la cúspide de su imperio. En toda Europa, antes del surgimiento del nacionalismo, las dinastías y las élites gobernantes a menudo tenían poco que ver con los pueblos o culturas que gobernaban. La idea de que una nación se una bajo una identidad compartida, bueno, es un desarrollo relativamente moderno. Y antes del surgimiento del nacionalismo, la gente común tenía muy poca voz y a menudo muy poca preocupación sobre qué señor o aquel señor les cobraba los impuestos. El nacionalismo como un sentimiento generalizado, bueno, surgió junto con desarrollos históricos clave. La era de la venta, la revolución industrial y el auge de la clase media. Estos cambios vincularon cada vez más el bienestar económico de la gente común con el prestigio de su nación, la fuerza militar y la productividad en un mercado global competitivo. La llegada de medios de transporte más accesibles, bueno, esto también aumentó la necesidad de definir y proteger las fronteras y los límites nacionales. El movimiento masivo de personas se volvió posible, generando preocupaciones sobre el impacto cultural de los llamados extranjeros, incluso de regiones cercanas. En respuesta, las naciones comenzaron a codificar las fronteras y a solidificar las identidades nacionales para salvaguardar sus intereses culturales y económicos. A diferencia, las élites modernas buscan retomar el control total sobre la gente común, a nivel nacional y ahora global. Al desacreditar el nacionalismo y promover el globalismo, han fomentado fronteras abiertas, muchas veces en contra de la voluntad de la mayoría en casi todos los países. Y la razón por la que esto es tan importante es que el cambio del nacionalismo al globalismo ha socavado las mecánicas que antes permitían a los ciudadanos comunes compartir la prosperidad de su nación. Y ahora esta prosperidad y los beneficios que la acompañan se están redirigiendo de nuevo hacia la élite. Para lograrlo, ellos, como Mao, buscan erradicar las cuatro viejas: ideas, cultura, costumbres y hábitos. Además, ven la moralidad, al menos la moralidad tradicional, como una fuerza limitante para sus planes de transformación cultural. De hecho, han creado su propio marco moral de reemplazo, una especie de pseudo-religión, si se quiere, en lo que podría llamarse de manera general como woke. Entonces, ¿por qué crees tú que el mayor fondo de capital del planeta, BlackRock, es el principal impulsor detrás de cosas como diversidad, equidad e inclusión, mientras reparte dinero a todo tipo de empresas, pero especialmente a aquellas que ayudan a establecer la narrativa cultural y el espíritu de la época, como las de la industria del entretenimiento, empresas como Disney? Socialmente, al adoptar el globalismo, casi todas las naciones, incluyendo Estados Unidos, han traicionado a sus jóvenes, especialmente a los hombres. Actualmente es casi imposible para el joven promedio encontrar una pareja leal, tener y criar hijos, y mucho menos soñar con alguna vez tener una casa propia, mucho menos la idea de retirarse. En pocas palabras, los jóvenes no tienen nada invertido en una nación globalizada como Estados Unidos. Esta, como todas las naciones occidentales, se ha convertido en poco más que una granja de impuestos al aire libre, gobernada por una élite que literalmente los odia. Pero a veces el nacionalismo es útil para la élite y se utiliza. Considera el actual ruido de sables y la escalada de la OTAN y de Rusia en relación con la guerra en Ucrania. A los jóvenes del Occidente, la mayoría de los cuales no tienen ningún interés en sus respectivas zonas económicas, antes conocidas como naciones, ahora se les dice que no solo deben pagar los impuestos para financiar el conflicto, sino también que deben luchar si surge la necesidad. Pero si se dijera la verdad, por lo que estarían luchando, como tantos ya han muerto, es para generar miles de millones en ganancias para grandes conglomerados multinacionales que se benefician enormemente de este y cualquier otro conflicto para el caso. En siglos anteriores, la tropa al menos podía luchar por su nación bajo el pretexto de su supuesta superioridad sobre otras, y a su vez,
la nación alguna vez proporcionó una sociedad sana en la que ellos y sus familias podían crecer y prosperar. Sin embargo, en el año actual, los jóvenes en Occidente son educados desde la infancia para creer que sus naciones son especialmente diabólicas y que la historia de Occidente está impregnada de opresión y sin ninguna cualidad redentora. Ahora, todo lo que recibe el guerrero posnacional es una palmada en la espalda, una gorra conmemorativa, una cinta de 10 centavos y un gracias por tu servicio después de quedar en silla de ruedas. Y quizá, solo quizá, incluso un lugar para discapacitados en el centro comercial. Quizás por eso hay una crisis de reclutamiento actualmente en Estados Unidos. ¿Porque quieres morir por Walmart, por diversidad, equidad e inclusión? ¿Quieres morir en un país extranjero para que los 4 viejos sean aplastados en casa y el nuevo panteón de lo woke tome su lugar como la narrativa moral suprema del país? ¿Quieres morir por los accionistas de Raytheon y Boeing? Probablemente no. Y así, si va a haber una verdadera renovación nacional, es esencial poner énfasis en la parte de la nación. Sin una revitalización de Estados Unidos, y esto en realidad aplica para todas las naciones occidentales, sin una revitalización del propio concepto de nación, así como darles a las masas excluidas un interés en ella, las actuales zonas económicas, antes llamadas naciones en las que todos vivimos, nunca volverán a ser grandiosas. Y la autopsia de Estados Unidos, como la de tantos otros imperios que le precedieron, será una de destrucción interna más que externa.